volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Así es, y bueno, muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañan
todos los jueves 7 de la noche y están muy atentos a cada una de las enseñanzas que por medio de nuestra emisora RSA se transmiten y también a través de la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante y a través también del canal de YouTube Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, CSOH. Bueno, les damos la bienvenida y que sean ahí prestando mucha atención a cada una de las enseñanzas que el Padre ha permitido durante todo este tiempo a través de aquí, de esta su emisora RSA. Y bueno, hoy le damos la bienvenida de nuevo a nuestro pastor, a nuestro Roe Pablo Escalante, que nos viene a dar una enseñanza maravillosa, la genética de un bastardo. Mi paz, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Qué bendición nuevamente volver hoy a estar aquí delante de este hermoso pueblo que Dios permite ser instruido. En este tiempo, analizando la genética de un bastardo, es un tema, en la sola palabra y la sola introducción del título lo lleva uno a pensar, bueno, la genética de un bastardo debe ser palabras muy fuertes. En el contexto uno se pondrá a pensar qué es un bastardo, ¿cierto? Entonces, cuando estaba haciendo este estudio, analizaba que la palabra bastardo en el hebreo es masre, y ambos significan hijo ilegítimo, espurio, mestizo, hijo nacido de relaciones adúlteras con una prostituta o en otras situaciones dudosas. Pero yo quiero que analicemos, porque ahorita hay un texto que voy a leer en Deuteronomio 23:1, donde dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Adonai, ninguno de sus descendientes aún hasta la 10ª generación entrará en la asamblea. Entonces uno se pone a analizar hasta la 10ª generación, y eso me llevaba a mirar el contexto, pero también para traerlo al presente para nuestros tiempos, porque ya nos dimos cuenta que el bastardo es de una relación ilegítima, o sea, es hijo o fruto de un adulterio con una prostituta o un extranjero, según nos lo enseña aquí la Escritura. Pero yo quiero llevarlo al punto de la genética de un bastardo en cuestión de estos tiempos. Y el propósito de esta enseñanza hoy es impartir el conocimiento que nos conecte a la liberación, que el pueblo pueda entender, llevar, o que tú puedas llegar con tu familia a la liberación. Y vamos a mirar dónde comienza esa corrupción genética, cuál es el origen, cuál es la raíz. Y entendemos que Satanás ha tratado de corromper la genética de la humanidad. Es por eso que vemos los intentos que ha realizado con la intención de destruir lo original, lo cual es el estado puro genético. Entonces miramos que ¿quién fue el primero que alteró la genética? Satanás, desde los días del huerto de Edén. Dice que el genoma humano originado en Adán, podemos decir con certeza que era completamente perfecto. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, dice que él fue creado, según Génesis 1:26, a imagen y semejanza de Yahweh. Por eso dice, hagamos a un hombre a imagen y semejanza. Y sabemos que cuando Yahweh decía eso, era sembrando los atributos, la santidad, la moralidad, lo perfecto, lo original, sin ninguna corrupción, en un estado puro y genéticamente original. Y de ahí entendemos el diseño de eternidad que poseía Adán. Y miramos que Adán, que simboliza el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaban dentro del huerto del Edén. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal eran dos árboles en el jardín del Edén, Génesis 2:9. Y el árbol de la vida era un símbolo de la vida eterna. Por esta razón, todos los que comen del árbol de la vida vivirán para siempre, según Génesis 3:22. Después de que el hombre cayó en pecado, Yahweh le prohibió comer del árbol de la vida. Hacerlo le haría vivir para siempre en un estado caído de pecado y de miseria en ese mundo. Por eso fue necesario que Yahweh lo desterrara del huerto del Edén, lo expulsara, lo sacara. Y ya sabemos que la caída de Adán fue por haber cedido a los caprichos de su esposa, cuando sobre la vida de él había un mismo, había un mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del mal, porque de cierto el día que tú comas, morirás. Entonces parece ser de que Eva se dejó convencer y Adán pasó por alto el mandamiento de Dios. Y después de que el hombre cayó en pecado, Yahweh le prohibió comer del árbol de la vida.
Hacerlo le haría vivir para siempre en un estado caído de pecado y miseria en este mundo. Entonces ya empezamos a analizar que el árbol del conocimiento del mal se puso en el jardín del Edén como una prueba. Adán y Eva se someterían al señorío de Yahweh y no comerían del árbol o tratarían de convertirse en sus propios señores al decidir qué era bueno o qué era malo para ellos mismos. El Señor le había dicho que era malo comer del árbol y que el día que lo comiera seguramente morirás. Génesis 2:17. Entonces dice que antes de comer el fruto de este árbol conocían el bien, pero no conocían el mal. Vivían en un estado de pureza, de santidad. Estaban cubiertos y sus vestiduras eran la misma gloria de Dios, la santidad de Dios sobre ellos. Al elegir comer del árbol, adquirieron por medio de esta experiencia el conocimiento del mal. Cuando su acto de desobediencia corrompió su naturaleza humana, pervirtieron el bien que había allí, al decidir por sí mismos lo que era bueno o malo. Trajeron el pecado y el sufrimiento a la raza humana. Adán y Eva fueron puestos a prueba para ver si confiarían en que Yahweh era bueno o si confiarían en sí mismos como mejores jueces. Y parece ser que cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, en el caso de Eva, ella dio a notar que su naturaleza iba más por encima que la obediencia hacia el Padre. Y lo mismo pasó con Adán. Pasó su naturaleza, pasó todo su pensamiento propio por encima del mandamiento de Dios. Pero sabemos que eso no llegó por así solo. Hubo una manipulación de palabras de Satanás. Y siempre Satanás decía en el contexto con que Yahweh ha dicho, con que Yahweh ha dicho. De cierto el día que coman de ese árbol, serán como los dioses. Entonces démonos cuenta, llega Satanás, corrompe con sus palabras, pervierte con sus palabras, se dejan ellos manipular, caen bajo el pecado o el dominio de Satanás, porque fue prácticamente entregarle no solamente el pecado a la humanidad, sino entregarle todo un legado de toda la autoridad y entregarle el mundo bajo el dominio de Satanás. Entonces, uno se pone a pensar para este tiempo, la genética de un bastardo. Entonces miramos que los primeros que actuaron desobedientemente en el huerto del Edén fue Adán y Eva. Y no contentos con el pecado, vamos a ver que hubo mucha justificación de parte de Adán. Él se justificó en vez de haberse arrepentido. Y en base a ese pecado, en base a esa situación de desobediencia, vemos más adelante que nacen dos hijos, frutos de esa relación, Caín y Abel. Y Caín heredó esa naturaleza de un bastardo en sentido de maldad, mata a su hermano, llega Yahweh y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Como para probarlo, y le dice él, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Entonces démonos cuenta que las mismas palabras de respuesta de Adán cuando le dijo, esa que me diste es por mujer, en sentido despectivo, fue la misma palabra que más adelante vemos en la boca de Caín, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Entonces démonos cuenta que esa genética hasta nuestros días se sigue pronunciando, se sigue escuchando, pero la gente no trata la palabra bastardo porque es que esa palabra suena muy duro como para decírsela a un hijo, ¿cierto? Porque ya entendíamos que bastardo es un hijo de una prostituta o de una relación impura, pero también estamos entendiendo que la palabra bastardo es aquel que no se sujeta a las leyes divinas de Dios. Bastardo es aquel hijo que no se sujeta a las leyes de su padre o de su madre o de sus padres en el hogar. Esa es la naturaleza de un bastardo. Entonces dice que fueron puestos a prueba para ver si confiarían en Yahweh, era bueno, o si confiarían en sí mismos como mejores jueces de lo que era bueno. Para cuando pensaron sabía mejor que Yahweh lo que era bueno para ellos, consecuentemente el resultado fue el pecado y la muerte. Sin embargo, tenía una instrucción de no comer del árbol del fruto prohibido. Nos parece razonable esto al considerar lo que dice la Biblia, que después de comer del fruto prohibido, sus ojos se abrieron y conocieron la mente, el corazón, el alma, el bien y el mal. Entonces vamos a ver tres características que conllevaron a lo que ellos hicieron. El comer del fruto prohibido alteró el diseño genético, porque el cambio se produjo en ellos fue de carácter mental, espiritual y físico. Ténganlo muy presente, mental, espiritual y físico. Y eso lo vamos a traer para nuestro presente.
Y si nos ponemos a mirar esto, la Biblia está llena de muchos bastardos. Podemos mirar muchos textos, muchos siervos entre comillas, que actuaron como bastardos ante el llamado de Dios. Visto de otra manera, significa el genoma humano fue corrupto. Y si analizamos hoy en día, hombre, ¿cómo estamos? En pleno siglo XXI, la humanidad ¿dónde está cayendo? ¿Hacia dónde está caminando? Vemos hoy en día aún en el ámbito religioso, y alguno dirá, eso suena feo, pero en el ámbito religioso muchos de los ministros están pasando a ser como unos bastardos. Y vamos a ver el descenso de la vida. El hombre diseñado para vivir eternamente sufrió un cambio en su información genética después de comer del árbol del conocimiento. Y vamos a ver que a causa de eso se cortaron los días. Dice que los días de Adán vinieron a ser solamente 930 años y murió. Los días de Noé vinieron a ser más que Adán, 950 años y murió, porque luchó para que su genética no se contaminara. Por eso en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y caminó Noé con Yahweh. Los días de Sem vinieron a ser 600 años. Los días de Eber vinieron a ser 464 años. Los días de Taré, padre de Abraham, 250 años. Los días de Abraham vinieron a ser 175. Los días de Jacob vinieron a ser 147. Desde los días del reinado del rey David hasta los nuestros, 70 y como máximo 80 años. Entonces démonos cuenta que no solamente se alteró la genética, sino se alteró todo el contexto de la humanidad del ser humano. Se alteró el alma, se alteró su cuerpo y se alteró el ámbito espiritual. Y si miramos, algunos mueren hoy en día sin alcanzar a cumplir ni siquiera 50 años de edad, que eso es lo más tremendo. ¿Por qué? Porque hubo una alteración genética. Y mucha gente, por no conocer, digámoslo así, la liberación o el campo de la liberación, por eso en un principio decía que el propósito de esta enseñanza es que usted pueda conocer la libertad, no solamente de su vida, no solamente de su hogar, sino también de las parientes y de la gente que el Padre le permita tener alrededor suyo. Y una de las características de las formas de degenerar la genética, vamos a mirarlo hoy. Las formas que le voy a mencionar aún, no hemos visto todas detalladamente, pero lo haremos con un par de ejemplos. Dice que primero, en los días bíblicos, comenzando en el huerto, fue con desobedecer y comer del fruto prohibido, experimentando así la alteración de su genética. Y de ahí vamos a ver que en el libro de Bereshit, en Génesis, vamos a ver muchas alteraciones genéticas. El segundo fue con un intercambio sexual entre la simiente humana y los seres divinos, o sea, los ángeles caídos, alteración genética. Primera fue en el huerto del Edén con la desobediencia, ojo. Segunda, un intercambio sexual entre la simiente humana con los divinos, con los ángeles ¿qué? Caídos, con los guardianes. Tercero, por medio de experimentos científicos, es decir, clonaciones. Y démonos cuenta que esta palabra clonación parte de Génesis 6. Cuando los ángeles caídos empezaron a tener relaciones con las hijas de los hombres, con los descendientes de ese tiempo. Y dice que esas relaciones nacieron nefilín, nacieron gigantes. O sea, se alteró la genética y hubo una generación bastarda. Cuarto, por medio de uniones conyugales e ilícitas, lo que hoy en día llamamos adulterio. De manera que iniciaremos la explicación de la corrupción genética con la forma de un intercambio sexual ilícito. Entonces vamos a ver que una de las formas de Satanás que utiliza para destruir la genética del humano es a través de relaciones sexuales ilícitas y el nacimiento de hijos ilegítimos, los cuales tienen según la Biblia el calificativo de bastardo. Es hijo de una relación ilícita y es hijo no reconocido. Entonces yo hago una pregunta: ¿cuántos bastardos hay a nivel del mundo? ¿O cuántos no llegamos a ser bastardos alguna vez? Alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de la ciudadanía celestial. Por eso en Deuteronomio 23:2 dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Adonai, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrarán. Entonces, si hacemos cuentas, 10 generaciones, las sumamos o las multiplicamos por 70, son 700 años. O si fuera por 40, son 400 años. Entonces miramos, son 10 generaciones
las que son afectadas por este problema. Generaciones antes de nuestro nacimiento 70 y máximo 80 años según el Salmo. Y las razones de muchos problemas de mucha gente tiene que ver con el espíritu de un bastardo. Y según el Strong, dice que el mundo, esta palabra tiene los siguientes significados. Se dice del hijo natural o nacido fuera del matrimonio, que tiene mala intención o es un indeseable, que tiene mala intención o es un indeseable, que degenera su origen o su naturaleza. Y miramos que en los tiempos del antiguo pacto, el Tanakh, miramos que en el antiguo pacto se estableció esta ley para evitar la mezcla del pueblo legítimo de Yahweh con otros pueblos considerados paganos. Y vamos a ver que en Números hay una enseñanza muy bonita del profeta Bilán con Balac, donde hubo una negociación donde Balac le habló a Balaam por precio de dinero, le dijo que quería que maldíceme a Israel, maldícelo. Pero sabíamos que Balaam no podía maldecirlo porque lo que Yahweh ha bendecido nadie lo puede maldecir. Y vamos a ver que Balaam se valió de muchas herramientas y muchas estrategias, al punto que a la final hizo acceder al pueblo de Israel a mezclarse con mujeres moabitas. ¿Qué pasó con la genética de ellos? Cayeron en maldición, pasaron a ser hijos bastardos, hijos ilegítimos, hijos considerados paganos, por llegarse a mujeres ¿qué? Paganas. Entonces, para que usted vaya entrando en contexto, alguien, y lo vamos a ver en el camino, alguien que se mete en yugo desigual, se está metiendo con un bastardo o una bastarda. Y yo paso a ser genéticamente un bastardo por desobediencia. Pero esa palabra poco se escucha en un púlpito. En el púlpito donde dicen es no se una en yugo desigual. Y la palabra nos dice no sean bastardos. Esto era para mantener la genética del pueblo de Yahweh libre de corrupción genética y por causa de las costumbres idólatras. Entonces ya entendemos que bastardo en el hebreo es mansarré. Significa hijo ilegítimo nacido de una relación de incesto, de una relación mixta de un creyente con un pagano, uno no reconocido por su padre. Los hijos nacidos de una relación ilícita eran considerados bastardos. Y miramos que es importante que entendamos lo profundo de este tema, lo fuerte y grave que es este tema, porque según el verso que estamos examinando, es Deuteronomio 23, 2. Y hay un castigo generacional, es decir, que Yahweh establece un castigo por 10 generaciones. Entonces, démonos cuenta que una de las condenaciones más mayores que vamos a ver en la Biblia, porque hay otro texto que dice que hasta la cuarta, en Éxodo 21, y vamos a mirarlo, y yo quiero que lo leas por favor, Andrés, Éxodo 21 hasta el 5, y vamos a mirar qué es más fuerte, la maldición que se está profiriendo que el castigo que se habla en Éxodo 20. Éxodo 20, del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 5. Y miren lo que dice Yahweh. Dice Éxodo 20, dice, luego Elohim le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Adonai tu Elohim, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Adón tu Elohim, soy un Elohim celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Démonos cuenta. En el 5 dice, no adorarás ni los servirás porque yo soy tu Elohim. Yahweh celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces démonos cuenta, la idolatría, la adoración a demonios es algo terrible, pero Yahweh castiga hasta la cuarta generación. Por eso en Deuteronomio 18, 9, 12 dice, cuando entres en la tierra que el Adonai tu Yahweh te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que te haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador, o medium o espiritista,
ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable. Y la palabra abominable también es bastardo al Eterno. Y por causa de estas abominaciones, el Adón tu Dios te expulsará de esas naciones de delante de ti. Pero al bastardo le castiga hasta la 10ª generación. Entonces démonos cuenta que esto va mucho más fuerte, mucho más allá que la misma idolatría. De manera que hay una razón muy poderosa por la cual Yahweh establece como un juicio de 10 generaciones. Y vamos a ver que toda persona que era considerado un bastardo, según el misticismo, el judaísmo dice que era influenciado por un espíritu. Ese espíritu vive escondido en la persona para afectar su futuro. La razón era que los descendientes de una persona considerada, según el judaísmo, como un bastardo, contribuirían a las condiciones negativas de la sociedad por medio de su genética. Y según la ley, el juicio del bastardo era según la ley, el juicio del bastardo era para evitar que gente inocente sufriera por la conducta de alguien que genéticamente traía los efectos de un bastardo. Entonces démonos cuenta cómo es el pensamiento del bastardo, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, cómo razona, cómo es su manera de ser, qué nos puede enseñar, qué puede hablar. De manera que el pecado sexual es uno de los más peligrosos que atacan a la raza humana y tiene que ver con un apetito de la carne que está fuera de control. Y dice que la falta de control en esta área, si la gente no controla esta área en su vida, será gobernado y dominado por ese mal y corre el riesgo de gestar un espíritu de bastardo. Y es importante entender que un bastardo surge del apetito de alguien que no se controla en su área sexual. Un apetito es algo que tiene que satisfacerse, por eso debe haber conciencia para dominarlo y no ser dominado. Cualquiera que esté batallando en esto, este es el tiempo para sacar de la mente la idea de cometer adulterio y fornicación, porque dése cuenta que el adulterio y la fornicación nacen los bastardos. ¿Cómo así? No lo estoy hablando solo en adulterio físico, ni en fornicación física. Estoy hablando en adulterio o fornicación espiritual, lo cual me va a conllevar a ser genéticamente o espiritualmente un bastardo. Ahora la pregunta es, si en nuestra línea sanguínea hubo alguien que fue concedido de manera ilegítima, piensa en las últimas 10 generaciones, o por lo menos en los últimos años, con descendientes suyos y míos. Entonces eso me llevaba a pensar, cuando yo estaba haciendo este estudio, hombre, si nos pusiéramos y nos devolviéramos 10 generaciones atrás, 700 años atrás, pues vamos a mirar que la mayoría de nuestros ancestros vienen de una genética bastarda, idólatras, fornicarios, amantes más de lo malo que de lo bueno. Entonces la gente puede pensar en un momento, bueno, hace 700 años, ¿cómo era la maldad? Para hablar de la palabra bastardo, o genéticamente un bastardo hace 700 años atrás, pues es lo mismo que hoy en día. Lo que pasa es que la maldad se ha incrementado mucho más fuerte. Entonces, si miramos cada uno cuando hacemos nuestra línea consanguínea, uno se pregunta, bueno, ¿por qué yo era así? ¿Por qué mis pensamientos eran así? ¿Por qué la manera de actuar era así? Entonces démonos cuenta que mucha gente sin el Padre, cuando todavía no ha sido llamado, la naturaleza ¿cuál es? Pecar, desear, codiciar, ser abominable, ser idólatra, ser pagano, no hay temor de nada, no hay temor de Dios, no tengo quien gobierne mi vida, porque yo me gobierno por sí mismo y por mis pensamientos. Entonces genéticamente estoy actuando como un ¿qué? Como un bastardo, pero también en línea por sanguínea y también por línea espiritual estoy actuando como un bastardo. Quiere decir que yo puedo estar heredando dos maldiciones. Una por línea sanguínea, por eso vemos muchas enfermedades y vemos muchas cosas. Y dos, por la línea espiritual. Entonces, por supuesto que esto significa que por medio de una liberación donde se rompa con ese espíritu que ha causado muchos problemas en la vida de nosotros. Y eso es algo que uno ve mucho en las congregaciones, el famoso ministerio de la liberación. Pero desafortunadamente muchos pastores no entienden todavía el ministerio de la liberación. Cuando miramos a Yeshua ministrando, cuando vemos a Yeshua ministrando en los 3 años de ministerio en la nación de Israel, en el pueblo de Israel, vamos a ver que la mayoría de liberaciones que se escuchan ahí en la Biblia eran por línea demoníaca, por línea sanguínea, por línea espiritual
y por líneas demoníacas. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, si lo pasamos a nuestro siglo XXI, le hago una pregunta. ¿Usted cree que los demonios que estaban para el tiempo de Yeshua no son los mismos demonios que están operando en este tiempo en las regiones celestiales, pero con mayor poder? O usted póngase a pensar y analícelo hoy en día. La gente prefiere inclinarse más a lo malo que a lo bueno. El pensamiento genético y espiritualmente del ser humano es en contra de revelarse a un Dios. Es más, les quiero enseñar algo hoy. En los años que yo llevo pastoreando, he aprendido que muchos de los pastores, no sé si consciente o inconscientemente, están cayendo en esa palabra, unos bastardos. ¿En qué sentido? Se supone que ellos tienen el conocimiento de las Escrituras. Nosotros somos pueblo de Israel y conocemos todo el contexto de las raíces hebreas. Ahora vamos a mirar las religiones, que son híbridas, porque eso se le llama religiones híbridas o religiones mutadas, que quieren imitar lo que el Padre en un principio dejó establecido. Entonces, si nos ponemos a analizar, la genética y el espíritu y el pensamiento de un bastardo es: yo hago lo que a mí se me dé la gana. Entonces usted va a escuchar que muchos pastores hoy en día predican lo que se les da la gana. Eso es muy cierto. Y esa es una de las primeras características de la genética de un bastardo. Rebelarse contra la misma voluntad de Dios. Quiere decir que al rebelarme yo estoy pasando a ser un hijo ilegítimo. Yo no soy hijo, no soy coheredero, porque todo lo que yo estoy haciendo va en contra de la misma palabra de Dios. Por eso dice: maldito el que maldijere y bendito el que bendijere. Entonces se supone que si yo soy parte del pueblo de Israel, como lo dijo Yeshua, yo no vengo sino por las ovejas perdidas o las ovejas esparcidas de la casa de Israel en las naciones. Quiere decir que la tarea de nosotros, que en algún momento éramos bastardos, es volver y hacer techubá, porque nosotros pasamos a ser hijos ilegítimos, espiritualmente por adulterio y por fornicación espiritual, y aún por línea sanguínea de nuestros padres. Porque yo le hago una pregunta, Andrés, si le preguntaran a usted, ¿sus padres conocieron el pueblo de Israel, conocieron raíces hebreas? ¿Cuál era la doctrina de ellos? No, para nada, y eso fue algo de que se les cultivó de generación en generación con un pensamiento muy distinto a lo que era verdaderamente la Escritura. Exacto, entonces démonos cuenta que nuestros padres heredaron mentiras, y como heredaron mentiras, eran hijos ¿qué? Ilegítimos, hijos de prostitución espiritual, hijos de fornicación espiritual, hijos por línea espiritual ilegítimos. Pero como eso no lo hablan en los púlpitos, porque se hiere la persona si se les habla eso. Pero hombre, la tarea hoy es que tú seas libre y que tú lleves este conocimiento a la verdad de muchos, porque la Virgen María no libera, San Gregorio no libera, San Tomás no libera, o todas las vírgenes que hay en el mundo, ninguno libera. Todo eso es ¿qué? Genética que Satanás estableció para que la línea o los descendientes del pueblo de Israel pasaran a ser línea de bastardos. Porque si miramos, el pueblo de Israel está esparcido en el mundo, pero la gente no lo sabe, hermano. Mucha gente no lo sabe. La gente dice lo que sabe y lo que aprende y lo que le enseñan, pero no se toman a la tarea de investigar, oiga, ¿quiénes somos nosotros? Entonces vamos a mirar efectos negativos, sino que quita el espíritu de un bastardo, esto permanecerá escondido y afectará tu presente, tu futuro y tu destino. Si no se quita ese espíritu de bastardo, esto permanecerá escondido y afectará tu presente, tu futuro y tu pasado. Pero dése cuenta que esto venía de un pasado. Vino un presente y si Yahweh no viene a la vida de nosotros, nos destruye un futuro. Y no hubiéramos conocido la libertad en Yeshua HaMashiach. Entonces vamos a mirar. Dice que la siguiente generación no serán dueños de la tierra, de casas y propiedades y negocios, sino se expulsa esas raíces de maldición. La siguiente generación tendrá fuertes problemas económicos, familiares y aún de salud. La siguiente generación ninguna llegará a ser prominentes o llegarán a ser obreros en las manos del Señor. La siguiente generación no entrará en la asamblea de Yahweh, si no entienden lo que es renunciar a ese espíritu o a esa línea. La siguiente generación corre el peligro de no querer saber nada de Yeshua y de la Kehilá y de la santidad según Hebreos 12. Cuando yo estudiaba Hebreos 12,
y yo quiero que estén muy atentos a lo que yo les voy a enseñar hoy. Hebreos 12:5, miren lo que nos dice. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, está hablando Yeshua, pero sabemos que esto es orden de Yahweh. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adonai, de Yahweh, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Es necesario porque el que no es reprendido no es hijo. Y eso para que usted también lo aprenda, padre, porque hoy en día se ha acabado la disciplina en los hogares. Partamos de la disciplina del hogar. Hoy en día los padres no corrigen. ¿Y sabe por qué usted, padre, a veces no corrige? Y su hijo pasa a ser un bastardo, como usted es un bastardo, porque usted nunca aceptó la disciplina. Y como usted no aceptó la disciplina, tampoco quiere formar disciplina. Pero sabemos que cuando entramos al Padre, cuando conocemos a Yeshua, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adonai, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Adonai, el que ama, disciplina. Dese cuenta, el bastardo no quiere ¿qué? Disciplina. Por eso en la congregación los bastardos no entrarán. Y hay gente que puede llegar, por un tiempo se sostienen, pero la disciplina no les gusta y vuelven atrás. Quiere decir que él no era un hijo legítimo, sino ilegítimo. Es un bastardo. Porque el Adonai, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si soportan la disciplina de Yahweh, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El 8, mire lo que nos enseña. Pero si se deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois unos bastardos y no hijos. Entonces, claro, esa palabra es muy fuerte porque, hombre, que a usted le digan que usted es un bastardo, o que de pronto usted a su hijo rebelde le diga no actúes como un bastardo, esa palabra no se va a escuchar. Y no se va a escuchar, uno, porque es muy fuerte, y dos, porque mire lo que nos está hablando el contexto. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Miren lo que nos está hablando el libro de Hebreos. Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, estamos hablando el Padre de los Espíritus para vida eterna. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Dese cuenta que los padres nos disciplinaban, pero no para vida eterna. Si nos disciplinaban porque sí o porque no. Hoy en día estamos viendo que hoy en día los hijos son golpeados, ¿por qué? Por relaciones, por matrimonios, por problemas, por infidelidades, por los maltratos, por qué sé yo, por todo lo que estamos viendo hoy en día en el contexto, se reprenden los hijos, pero no para vida eterna, sino simplemente por maltratos físicos dentro del mismo hogar, o por adulterio, o por infidelidades. Pero miremos lo que dice Yahweh. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí ve? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A ninguno. Pero es necesario cuando Yahweh nos disciplina. ¿Por qué? Porque Yahweh lo hace con el fin de que estemos dentro del redil, de que no nos extraviemos, de que no nos perdamos, de que no nos salgamos de la línea de la Torá, porque sabe que la Torá tiene límites. Y Yahweh tiene límites y líneas para nosotros, de cómo tenemos que vivir. En verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Mire lo que pasa cuando somos corregidos con Yahweh. Después nos da ¿qué? Alegría, ¿no? Pues me pareció duro cómo el Padre me trató, cómo el Padre me reprendió, cómo el Padre tocó parte de mi vida, cómo tocó parte de lo que más yo amaba, pero era necesario, ¿por qué? Porque es que ese fruto que el Padre nos produce en nosotros son frutos apacibles de justicia, a los que en ella hemos sido ¿qué? Ejercitados. Entonces démonos cuenta que un bastardo no es ejercitado en la justicia de Dios. Él no conoce la justicia, no conoce la disciplina, no conoce la corrección, no quiere nada. Por eso yo lo llevo a pensar en este momento. ¿Qué es lo que les están enseñando a ustedes en su iglesia? En el contexto de cuál es el tema general de lo que ustedes les están enseñando. Honra los mandamientos de Yahweh, honra la obediencia de Yahweh, obediencia total a sus misbots, obediencia total a todo lo que está escrito en los 5 primeros libros de la Torá. ¿Sabe qué dicen hoy en día?
Yeshua nos dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la Torá sino a completarla, y ni una yod ni una tilde pasarán. Miramos hoy en día que la mayoría de ministros dicen que la Torá quedó clavada, que quedó clavada en la cruz, que vivimos por gracia. Un momento, el que vive por gracia es un libertino, y a la final se pervierte, y se vuelve un libertino espiritual. Y no solamente un libertino espiritual, un libertino físico. Porque póngase usted a pensar cada 8 días los llamados en el altar. Cada 8 días llamados a los que pecaron en la semana. Ya saben que el fin de semana van a la iglesia, el pastor hace el llamado, cosa que no se tiene que hacer, cosas incorrectas que van en contra de las mismas escrituras. Entonces, ¿qué está haciendo él? Genéticamente él está transmitiendo ese espíritu de bastardo ilegítimo sobre las siguientes generaciones, cuando mi tarea es romper y llevar a la liberación, como yo he sido libertado de haber sido un bastardo, para yo libertar a todos los que el Padre me está poniendo en el camino, para que ellos tampoco por línea sean unos bastardos. Y vamos a mirar una enseñanza muy hermosa. Aquí vamos a sacar un ejemplo muy bonito en base a lo que voy a decir para la liberación. Y eso está en la historia de José. Dice así, José tuvo 2 hijos con una egipcia. Partimos mal porque la egipcia era una mujer pagana. Era una mujer extranjera. No estaba dentro de la línea del pueblo de Israel. Quiere decir que esos 2 hijos que él había tenido eran hijos ¿qué? Ilegítimos en ese momento delante de los ojos de Dios. Eran extranjeros, no entrarían a la congregación. Y vamos a ver un paso espiritual para que usted lo entienda hoy. Entonces José tuvo 2 hijos con una egipcia, pero su padre los adoptó para hacerlos entrar jurídicamente e espiritualmente a una simiente de promesa. Aquí viene el asunto del contexto de todo esto que yo les quiero enseñar. Léeme Génesis 48 del 1 al 5. Ojo con esto que viene. Génesis 48, 1 al 5. Ok. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Con estas palabras, te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos 2 muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto, antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Entonces, ojo con este punto. En este momento estos descendientes eran unos ¿qué? Efraín y Manasés eran bastardos. ¿Quiénes éramos nosotros, Efraín, en las naciones? Éramos unos bastardos. Entonces paramos. Y era necesario la bendición sacerdotal para entrar a ser parte de la bendición. Entonces Jacob, que significa Israel, ojo con este punto también, voy a meterlos un poco más en el contexto, dice que Jacob cuando peleó con el ángel de Yahweh, le dice, ¿cómo tú te llamas? Jacob, suplantador, engañador. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres. Y la palabra Israel significa bendición sacerdotal. Dijo a José, son míos ahora tus hijos. Debo cambiarles el estatuto porque son hijos de una egipcia. Tengo que cambiarles la línea de maldición para declarar sobre ellos bendición. Génesis 48, 8, 9. Cuando Israel vio a los hijos, ¿sí ve? Ya cambia la palabra. Cuando Israel, porque es que hay una bendición sacerdotal, hay una bendición de lo alto. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado, los que Yahweh me ha dado aquí. Y él dijo, acérquelos a mí, te ruego para que yo los bendiga. La bendición es la antítesis de la maldición. O sea, lo que era maldición,
Israel lo iba a convertir en bendición. Génesis 48, 11, 14 dice, e Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro, y aquí Yahweh me ha permitido ver también a tus hijos. Dese cuenta que era necesario, si esto no acontece, si esta bendición no acontece, no hubiera sucedido nada en el plano espiritual. ¿Y saben por qué? Porque si esto no acontece aquí, Israel o estos descendientes entre Efraín y Manasés no hubieran podido entrar a la tierra de Israel para poseerla. No hubiera sucedido nada. Porque alguien que es un bastardo no hereda la bendición de Dios. Por eso dice, ningún bastardo entrará a la congregación. Y ningún bastardo entrará a la nueva Jerusalén. Igual. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob, de Israel, y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó los dos, a Efraín con la derecha, y hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Aquí había una transferencia y una bendición espiritual. ¿Qué había aquí? El rito de la adopción. Aunque eran como un rito, era legal. Era como una transacción en el ambiente espiritual. Era algo que se estaba recibiendo en ese momento. Era como un rito porque eran colocados en medio de las piernas cuando se estaban adoptando. Entonces vamos a mirar el proceso de la liberación. Debe tener los siguientes pasos. Aquí estamos viendo que Israel cruza sus brazos y está desatando sobre ellos la bendición de ser hijos ilegítimos, extranjeros, bastardos, a ser hijos legítimos por bendición de la que se transmitió sobre Jacob, Israel, para que luego la recibiera Efraín y Manasés. Y yo quiero que hagamos otro alto aquí. Cuando Yeshua va al madero, porque acuérdese que en el monte de Sinaí se rompió el contrato matrimonial. Y si miramos en medio de esa ruptura, Efraín más adelante se pervirtió. Las 10 tribus se pervirtieron y empezaron a hacer idolatría en los lugares altos. En Samaria. Entonces démonos cuenta que ellos estaban actuando como unos bastardos. En ese momento para Efraín no había misericordia. Y si mira usted las escrituras, el estudio del profeta Oseas, dice que iba y se llega con una prostituta y a través de eso estaba hablando que todos ellos eran unos bastardos, porque eran hijos ilegítimos de una prostituta. Pero a la vez él estaba hablando que a futuro, a través de Yeshua, la simiente, esos que en alguna vez eran descendientes de bastardos o frutos por línea sanguínea o frutos por línea espiritual, que eran bastardos, que no entrarían a la congregación, llega Yeshua en el madero, renueva la ketubá, los que éramos en un momento bastardos, los descendientes del pueblo de Israel, las tribus, pasamos a ser hijos legítimos. Quiere decir que si Yeshua no hubiera ido al madero, nosotros hoy en día no estuviéramos hablando nada. Entonces démonos cuenta, la primera bendición sacerdotal y espiritual, Jacob, Israel. Luego vemos ellos que cayeron otra vez y pasaron a ser bastardos por línea espiritual. Viene Yeshua, renueva el contrato matrimonial, porque ninguno de nosotros teníamos la bendición, porque todos estábamos sujetos a la ley de la muerte, a la ley de la maldición, decretada por el primer hombre, Adán, pero viene un postrer hombre, Yeshua HaMashiach, el libertador, nos liberta de ser unos bastardos por línea generacional de maldición y de pasar de ser bastardos a pasar a ser hijos de Yahweh. Entonces debe tener los siguientes pasos. Ojo con lo que viene aquí. Primero, tener fe, porque es la parte de la liberación. Entonces el tener fe es yo creer todo el contexto de lo que me habla la Torah. Porque algunos dicen, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una mentira del diablo. Falta más. Hay que mirar más. Para yo pasar de ser bastardo a pasar a ser hijo legítimo como pueblo de Israel en las naciones, tengo que reconocer primero, 1, lo que Yahweh hizo a través de las Escrituras. 2, conocer al Salvador del mundo que Él envió. 3,
cumplir toda la Torá bajo todo su contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la tarea de un hijo obediente? Guardar los misbos, guardar el Shabbat, guardar las fiestas establecidas, guardar los nombres, porque yo creo que un bastardo no le pone, un bastardo no le pone apodos a su padre. Nosotros, hijos legítimos, le ponemos el nombre que es, Yahweh. Él es nuestro padre. Nuestro hermano mayor, Yeshua. Nos dieron órdenes, ¿cuáles? Guarden las fiestas en el año de peregrinación y guárdenlas por estatuto perpetuo. El Shabbat, recordar, descansar, reposar. En 6 días hizo Yahweh el mundo, en 7 días reposó. ¿Qué hace un bastardo? No guarda el Shabbat. Ellos guardan un domingo, el Dominus, el día del sol. Eso lo hace un bastardo, los hijos del diablo. Lo estoy entrando más al contexto. Entonces démonos cuenta, no faltará de pronto el que dice, no, pero vaya a las escrituras. Toda persona que no se sujeta a las leyes de Dios, ¿es un qué? Es un bastardo, es un hijo legítimo. Entonces yo te quiero enseñar algo, si tú eres hijo y eres hijo legítimo, tú tienes que creer en todo lo que está escrito en la escritura, todo el contexto. Entonces debe tener los siguientes pasos. Aquí necesitamos uno, tener fe, porque la fe es la que me acerca a Yahweh y a su hijo. Adoptando espiritualmente por una paternidad. Entonces vamos a mirar aquí, ¿cuál es la tarea del ministro, del Roe en la Kehilá? La tarea mía es, llega el siervo, lo adopta uno espiritualmente por una paternidad espiritual y ministerial, hablando así como secularmente, como cuando un padre adopta a un hijo. Entonces llegan los siervos a la iglesia, la tarea del pastor es adoptarlos espiritualmente para guiarlos al camino. Mire la tarea. ¿Cuál fue la tarea de Jacob? Guiar a sus descendientes al camino de la verdad espiritual. Si un padre falló y tuvo un hijo ilegítimo, deberá pedir perdón a Yahweh para poder declarar a ese hijo ilegítimo como legítimo, para que en los aires se rompa la atadura. Esto lo hará con la ayuda de un ministro que el padre que falló reconozca como su cobertura espiritual. Entonces démonos cuenta que la tarea de uno como siervo, como ministro, es romper esa maldición. Pero sabemos que dice la palabra de Dios, si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Entonces mi tarea como ministro es llevarlos a Yeshua, que es el centro de todo esto, para romper todas esas ataduras y todas esas maldiciones espirituales. Si yo no hago esa tarea, lo que estoy haciendo, genética y espiritualmente, es simplemente adoptando un bastardo y no llevándolo a la libertad. Por eso la primera tarea mía fue ser libre. Y el Padre me libertó, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, como yo ya fui libre, Jacob fue libre, vemos que de Jacob, que no había sido libre, pasó a ser Israel, totalmente libre y con una bendición sacerdotal. O sea, él podía, ¿qué? Transmitir la bendición. ¿Cuál es la tarea del pastor en la comunidad? Transmitir la bendición espiritualmente. ¿A través de quién? A través de Yeshua, el Mesías. ¿Para qué? Para entrarlo en esa cobertura espiritual. Porque hay gente que dice, es que yo solo me sujeto a Jesús. No, se necesita una cobertura espiritual. Se necesita reconocer la paternidad espiritual y ministerial. Es muy importante. Y el ministro, el siervo que Dios establezca en ese lugar, si es puesto por Dios. Ojo, porque muchos de los que aborrecen los mandamientos, aborrecen la Torah, aborrecen todo el contexto, lo que yo enseñé, ellos no son ministros, son emisarios. Y no son ministros de Yahweh, son emisarios. El ministro tiene el poder de parte de Yahweh para declarar hijos legítimos, para romper con el espíritu de un bastardo. Entonces démonos cuenta que los que vienen de las religiones, los que vienen del mundo gentil como nosotros llegamos, nosotros necesitamos un proceso para haber sido ¿qué? Transformados y haber sido renovados. Después el ministro deberá bendecir a los libertados como hijos legítimos. ¿De quién? De Yahweh. Dentro de la Kehilá, vamos a ver los efectos cuando eso empieza a suceder en el proceso. Dentro de la Kehilá, las experiencias de división son motivadas por un espíritu de rebelión que viene del espíritu de un bastardo. Entonces vamos a mirar otro punto. ¿Cuáles son las características de un bastardo que no ha sido libre dentro de la misma Kehilá? Bastardos hay muchos dentro de las Kehilás, dentro de las iglesias, dentro de lo que usted quiera pensar.
Entonces, ¿cómo trabaja ese espíritu bastardo dentro de la iglesia? Dice que las divisiones son la manifestación de una autoridad ilegítima, funcionando dentro de alguien por tener la genética de un bastardo. Sus características son primeramente no aceptar el señorío del Padre, que es puesto por Yahweh. Ojo con la primera característica, como lo hablamos en Hebreos 12. Si no se disciplinan, bastardos sois. Y Yahweh, el que ama y al que recibe por hijo, lo disciplina. Y si te recibe por hijo, te azota, o sea, te forma, te corrige, te pule, te transforma, te purifica, te limpia, te ayuda a crecer espiritualmente. Y las características de un bastardo dentro de una comunidad es aquel que no acepta primero el señorío de Dios. Y como no acepta el señorío de Dios, utiliza, ojo pues, utiliza su naturaleza de lo que hay dentro de él, en cuestión genética, para traer división, para no permitir ser reeducados o ser disciplinados o ser formados o ser discipulados. No reconocen las autoridades legalmente establecidas porque el espíritu de un bastardo está escondido en ellos. Por esto es que hay una información en su genética que comenzó en las últimas 10 generaciones. Entonces póngase usted a pensar, ¿por qué de pronto usted es rebelde? ¿Por qué usted no se sujeta a las leyes divinas de Dios? ¿Por qué usted no se sujeta al lugar donde Dios lo puso? Empieza a mirar hacia atrás quiénes eran sus descendientes. Para que usted vaya entrando en contexto. No, es que yo soy así. No, usted no es así porque sí, miremos sus descendientes. Y como todos venían de una línea consanguínea y espiritualmente paganas, y usted va a escuchar hoy en día a la gente que dice, es que yo no me sujeto, es que yo no necesito que me formen, es que yo no necesito disciplina. Hombre, todos necesitamos ser disciplina, todos necesitamos ser reeducados, todos necesitamos ser disciplinados, todos necesitamos ser formados. Y el Padre nos lo dice en Hebreos 12. Entonces, dése cuenta. Si miramos en el ámbito natural, un niño llega a un colegio para ser formado y ser educado. Y ellos utilizan las normas de Barren, las normas de Barren. Utilizan las normas de Barren, que se supone que el hombre de Dios no tiene nada, y las utilizan. Ahora, ¿cuánto más cuando tú llegas a una quejilá? Tú necesitas ser formado y disciplinado en todo. Porque si no se disciplina, bastardos son. Entonces, dése cuenta que el que no es formado, tarde o que temprano, va a desertar de la formación de Yahweh. Y dése cuenta que Yahweh utiliza al ministro y al siervo, si es puesto por Dios, primero para romper la maldición, segundo para formarte, tercero para reeducarte, cuarto para disciplinarte, quinto para formarte, sexto para llevarte a la bendición. Y si eso no sucede, el caminar tuyo va a fracasar tarde o que temprano. Entonces, aquí estamos viendo lo tremendo que sucede cuando no se trabaja en esta información de la genética de un bastardo. ¿Qué piensas, Andrés? No, tremendo, porque muchas veces, pues digamos que pues nuestros padres, como la pregunta que me hacías ahorita, nuestros padres venían con esa genética, sí. Pero llega un punto que estaba analizando precisamente ahorita que dice que ocurre hasta 10 generaciones, sí. Es porque el Padre permite y es por el pecado que tuvo el pueblo. Ese es como el pago por el pecado del pueblo. Son 10 generaciones las que tienen que pasar con una genética que va contaminada, digámoslo así, una genética contaminada, para llegar al punto, prácticamente cuando llega al punto de la 10ª generación, puede haber un cambio o puede haber una oportunidad de cambio. Pero el punto es cómo Satanás está trabajando en este tiempo con todo el sistema. Pensémoslo en este momento, Satanás está trabajando. ¿Cómo está influenciando Satanás para que los descendientes del pueblo de Israel, que no saben que son descendientes porque son gentiles todavía, son hijos ilegítimos? Entonces, ¿Satanás cómo trabaja? Satanás está trabajando con todo lo último, la tecnología. Con la tecnología está trabajando en el sentido de pervirtiendo moralmente, espiritualmente, está pervirtiendo al pueblo. Al pueblo que se supone que es el pueblo de Israel en las naciones, pero ellos no lo saben, porque su genética es todavía de un bastardo, son gentiles, no entran en el pacto, no entran en la congregación. Entonces, ¿a Satanás qué le conviene? Entre más tecnología él dé, entre más ciencia él dé, la gente se va a apartar más del conocimiento de la Torah y de Yahweh.
Sí, cuando la tecnología no es usada de la manera correcta, la gente se va a pervertir. Y démonos cuenta que eso es tan influente la tecnología, que dése cuenta cómo ha entrado a las congregaciones, cómo ha entrado a las iglesias. Es tan fuerte la tecnología y la música, sumémosle la música, que la gente cree que al Dios que le están sirviendo es al Dios de Israel. Y le están sirviendo es al Dios de este mundo sin darse en cuenta. La genética sigue siendo la genética de un bastardo. Siguen siendo hijos ilegítimos. Tal vez esta enseñanza es un poco dura y golpea, pero mi tarea es llevarlos a la verdad. Es como cuando a ti te dicen, tú eres un hijo ilegítimo. ¿Pero por qué me dices hijo ilegítimo? Porque el hijo ilegítimo no se sujeta a las leyes del padre. ¿Sí ve? Si tú quieres vivir en mi casa, hablándolo naturalmente el padre, hace poco escuchábamos un testimonio por ahí, donde el padre le decía, si tú no amas al padre, tú no te quedas en la casa y te vas. ¿Qué escoges? No, yo me voy. Es un bastardo. Es un hijo ilegítimo. Se pudo haber parido. Sí, se pudo haber parido, pero es un hijo ilegítimo porque está aborreciendo los asuntos de Dios. Quiere decir que pasa a ser un bastardo, un hijo ilegítimo, un hijo que no merece ninguna herencia, porque un bastardo no tiene derecho a heredar nada. Y nosotros de pasar a ser bastardos, nos pasó el Padre, nos limpió, por eso lo que hizo Yeshua en el madero, mucha gente lo habla de otra manera. Utilizan Isaías 53 para decir que por su llaga fuimos curados. Ojo, hay que mirar el contexto, que nosotros éramos un pueblo, que éramos bastardos, estábamos fuera del pacto. Yeshua vino, renovó el pacto. De pasar a ser hijos ilegítimos, pasamos a ser hijos, ¿qué? Legítimos, coherederos con la promesa juntamente con Yeshua, porque ya no somos bastardos, ya somos, ¿qué? Hijos, y coherederos juntamente con la bendición. ¿A través de quién? De Yeshua HaMashiach. Pero eso nunca nos lo van a enseñar. La gente en las iglesias dicen, haz la oración de fe, yo ya es hijo. Mentiras, eso no es así. Eso es un proceso de transformación de mi alma, donde yo empiezo a hacer, ¿qué? Lo que dice Hebreos 12. Primero tenemos que ser pulidos, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser purificados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser regenerados para pasar a ser de bastardos a ser hijos. Porque yo le digo una cosa, ser hijo de Dios es algo excelente y puro, así como lo fue Adán y Eva antes de que pecaran. Dice que en ellos estaba la santidad y la perfección. Y yo te digo una cosa, de pasar de ser bastardos a pasar a ser hijos legítimos, tenemos que pasar por el proceso de la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón, para empezar a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, ya entendiendo el contexto de la genética de un bastardo, yo quiero que tú lo analices y lo medites, medítalo muy bien, si lo que tú has venido haciendo hasta el día de hoy es de parte de un hijo, o si lo que tú estás haciendo genéticamente es la naturaleza de un bastardo. Y el Padre nos decía a través de este texto, ningún bastardo entrará en la congregación. Y nosotros estamos luchando por una tierra nueva, cielos nuevos. Nuestra ciudadanía viene de los cielos de lo alto. Y yo pienso que lo que viene del cielo y de lo alto es perfección. Y para nosotros poder recibir esa perfección, tenemos que entrar dentro de la perfección que el Ruach HaKodesh ha hecho dentro de la vida de nosotros. Por eso es necesario dos cosas. Recibir a Yeshua como nuestro Adón y Salvador, y todo lo que Él habla en Mateo 5:17. Y dos, recibir el poder que Yahweh nos dio para investirnos del poder del Espíritu Santo. Porque dése cuenta que la santidad que nos cubre a nosotros es la gloria de Dios, como Adán y Eva fueron cubiertos en el huerto del Edén con la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros para ser parte de la paternidad espiritual de Yahweh. Entonces, ya entendiendo esto, la tarea de la liberación es seguir los puntos que te enseñé y ponlos por práctica y por obra para que a la postrer tú puedas entenderlo. Y si es necesario este video, compártelo con algún amigo tuyo, con un hermano, con un amigo cristiano, llévale ese video, muéstraselo. No con el fin de maltratar, sino con el fin de llevarlo a la verdad. Porque yo te digo una cosa, no hay cosa mejor que a uno lo saquen de una cárcel espiritual. Y sacarse de una cárcel espiritual cuesta, porque Satanás algo que le conviene, o lo que no le conviene a él es sacar gente con ese espíritu bastardo, porque él quiere ver a la humanidad sujeta a la voluntad de él.
Por eso Yeshua dijo, yo me voy, porque no tengo nada que ver con el príncipe de este mundo. Entonces démonos cuenta que el príncipe de este mundo, lo que está engendrando son, ¿qué? Bastardos. Mientras que Yeshua en Juan 17 dice, Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces démonos cuenta que Yahweh nos está santificando como hijos legítimos y no como hijos ilegítimos. Entonces, para que usted vaya tomando conciencia y piense qué es lo que el Padre te quiso enseñar hoy a través de esta enseñanza. Entonces, terminamos esta enseñanza, compártela con un amigo y que esta instrucción del día de hoy haya edificado tu vida y tu corazón. Shalom, shalom. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.